Segunda Guerra Mundial, 20 años después. En septiembre, los aliados atacaron y derrotaron a las fuerzas búlgaras en Serbia. A fines de ese mes, Bulgaria firmaría un armisticio con los aliados para abandonar oficialmente la guerra. También en septiembre, el general Allenby guió a sus tropas británicas a la victoria en la campaña de Palestina. Tras cruzar las líneas turcas en Megido, se le unieron las fuerzas árabes guiadas por T.E. Lawrence y poco después tomaron Líbano y Siria. El 30 de octubre, Turquía derrotada firmó el armisticio, retirándose de la guerra. El 27 de octubre, el nuevo comandante italiano, el general Díaz, lanzó un ataque aliado contra los austriacos en Vittorio Veneto. El ejército austriaco fue completamente destrozado y para principios de noviembre, los italianos finalmente ocupaban Trieste. El 3 de noviembre, se negoció el armisticio entre Austria-Hungría y las potencias aliadas. Solo faltaba la derrota de Alemania. El 26 de septiembre, una ofensiva aliada fue lanzada al noroeste de Verdún, entre el río Meuse y el bosque de Argonne. 9 divisiones de los Estados Unidos, un total de 200.000 hombres, atacaron las posiciones alemanas a lo largo del frente de 15 kilómetros. En el transcurso de las 7 semanas siguientes, más de 1 millón de soldados norteamericanos entraron en acción en la ofensiva de Meuse-Argonne. Más de 120.000 hombres murieron. Oficiales como Harry S. Truman, George S. Patton y Douglas MacArthur demostraron su fuerte liderazgo. Cada uno jugaría un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El 8 de octubre, un cabo norteamericano de nombre Alvin York capturó él solo a 132 soldados alemanes. Fue promovido a sargento y se convirtió en el soldado más condecorado de la guerra. El 29 de septiembre, la Fuerza Expedicionaria Británica, dirigida por el general Haig, finalmente atravesó la línea Hindenburg y comenzó a avanzar a campo abierto. Al terminar octubre, los norteamericanos habían tomado el control absoluto del Argonne. El general Pershing entonces ordenó a sus hombres avanzar hacia la ciudad de Sedan. El 28 de octubre, se ordenó a la Fuerza Naval Alemana, ubicada en el puerto de Kiel, que marchara a pelear, pero se amotinó negándose. Sencillamente estaba harta de la guerra, al igual que el pueblo alemán. El 9 de noviembre estalló una revolución a gran escala y Alemania fue declarada república. El Kaiser Guillermo II fue forzado a abdicar al trono y huyó a los Países Bajos para nunca volver. Delegados alemanes fueron enviados por tren a Francia para negociar el fin de la guerra con los aliados. A las 5 de la mañana del 11 de noviembre, Alemania se rindió y firmó el armisticio. 6 horas después, se ordenó el cese a las hostilidades. Y así, la 11ª hora del 11º día del 11º mes del año 1918, la Primera Guerra Mundial oficialmente llegaba a su fin. El nuevo orden mundial. En enero de 1918, el presidente Wilson presentó su plan de paz ante el Congreso de los Estados Unidos. Este plan, conocido como los 14 puntos, incluía la libertad de los mares, la autodeterminación para varias naciones involucradas en la guerra y el establecimiento de una Liga de las Naciones para mantener la paz. En diciembre de 1918, zarpó a Europa para implementar su plan de paz. La Conferencia por la Paz comenzó en París el 18 de enero de 1919, presidida por 70 delegados de 27 países. Conocidos como los Cuatro Grandes, el primer ministro británico, Lloyd George, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, el primer ministro italiano, Vittorio Orlando, y el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, fueron, por mucho, los delegados más prominentes e influyentes en la conferencia. Se dieron a la tarea de elaborar un nuevo mapa de Europa. Los estados rusos de Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania y Polonia obtuvieron su independencia. El imperio austrohúngaro fue dividido en Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia, que incorporó a las naciones de Serbia y Montenegro. Italia y Bulgaria extendieron su territorio y las provincias de Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia. En el Medio Oriente, el Imperio Turco fue dividido, otorgándosele a Gran Bretaña el control de Palestina, Transjordania e Irak.
y Siria quedó bajo el control de Francia. A Alemania se le imputaría la responsabilidad de la guerra, viéndose obligada a pagar todos los daños. Su ejército debía reducirse a 100.000 hombres. No podría tener fuerza aérea ni submarinos. La República Alemana se convertiría en una zona neutral ocupada por tropas aliadas. Alemania no tuvo otra opción que aceptar estas duras condiciones impuestas por las potencias aliadas. El 28 de junio de 1919, el Tratado Oficial de Paz fue firmado por Alemania y los delegados de los aliados en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. El presidente Wilson se vio obligado a abandonar algunos de sus 14 puntos, pero la inclusión de la Liga de las Naciones permaneció intacta. Wilson regresó a los Estados Unidos y presentó el Tratado de Versalles ante un Senado decidido a mantenerse al margen de los asuntos internacionales. Para granjearse el apoyo popular, el presidente Wilson recorrió el país por tren, cubriendo 5.000 kilómetros en 22 días. Pero este viaje de presentaciones públicas resultó ser demasiado para él. Sufrió una embolia que lo dejaría parcialmente paralizado el resto de su presidencia. Más adelante, el Tratado de Versalles sería revocado en el Senado por 7 votos. Los Estados Unidos no se unirían a la Liga de las Naciones. La Primera Guerra Mundial dejó tras de sí un legado de muerte y destrucción sin precedente. 9 millones de soldados muertos, otros 20 millones heridos. Millones de civiles murieron de hambre y enfermedades en los países desgarrados por la guerra en Europa y Asia. Además, la guerra tuvo otras repercusiones. El comunismo se convertiría en una fuerza política importante a nivel mundial cuando Nikolai Lenin y después José Stalin transformaran a Rusia y sus territorios circundantes en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1919, un hombre que había sido cabo durante la guerra, Adolf Hitler, se unió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, los nazis, y poco después se convertiría en su líder. La campaña para devolver a Alemania su antigua gloria llevó a los nazis al poder en las elecciones generales de 1932. Y en enero de 1933, Adolf Hitler era nombrado canciller de la República Alemana, preparando el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Doblaje hecho en México por AF de Dubbing House.